Le bendiga, pastor. Amén, pastor, Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Sí. Bueno, por ahí, por ahí estaba hablando con el hermano Adonai, que es el director del instituto, y porque en la página de eBayPu, ahí dice que las clases son hasta el 30, ¿no es cierto? Pero entonces el hermano me dice que no, que se deben de acabar el 23. El 23, entonces nos toca correr un poquito, ¿cierto? Con lo que nos toca dar y nos tocaría analizar 3 libros por clase, más o menos. O si nos toca de pronto tomar otro día, así sea un jueves o algo, pues habría que hacerlo, ¿no? Para terminar entonces el 23. Entonces quería dejarles saber eso para que ustedes sean conscientes de que nos va a tocar correr un poquito. Bien, vamos a iniciar esta clase y vamos a orar para que el Señor sea tomando el control. Amén. Bendito y soberano Dios de la gloria, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de reunirnos en esta mañana, Señor, poder aprender más de tu palabra, poder, Señor, capacitarnos más, Señor, que todo lo que se hable aquí sea bajo el temor tuyo, Padre Celestial. Oh, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, pastores y su esposa que están aquí presentes. Bendícelo, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Señor. Amén. Mi hermana Rodríguez, Dios me la bendiga, no la haya saludado. Bien, ahí en el material que ustedes tienen, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a analizar un poquito, pero hablando de la primera carta a los Corintios, según algunas notaciones que tengo aquí, ah, pues lógicamente el autor es Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Como un marco histórico, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Eso, de pronto, eso lo sabemos, pero solamente es un repaso que damos. Y este teléfono comienza a sonar acá que estamos en clase. Eh, Se dice que los griegos estaban orgullosos de sus conocimientos y de su filosofía, ¿no? La filosofía que ellos usaban, eh, pero al mismo tiempo eran muy inmorales, eran especialmente amantes de la oratoria. Los griegos tenían eso como evidencia. Y también encontramos que Apolos, que era un judío cristiano, era un hombre también muy elocuente que había venido a Corinto, se había ganado de pronto la admiración de todos los griegos cristianos. O, este hecho llevó a hacer comparaciones entre él y su elocuencia y persuasión a otros líderes religiosos. O sea, los griegos cristianos lo admiraban a él, ¿no? A Apolos. Por eso comenzó en algún momento, dice, ¿de quién eres? ¿De Apolo, de Pablo, de Apolo, de quién? ¿No? De Cefas. Entonces, ¿por qué? Por la elocuencia que este Apolo tenía. Entonces, esta carta, pues, tiene como una cadena clave que muestra los conceptos falsos del ministerio. Y en una segunda parte, la instrucción doctrinal está en esta carta y también hay consejos. Y ahí en el contexto histórico del material que tenemos, está analizando yo de pronto que dice, después de que los eruditos dan su contenido ahí, dice posteriormente la iglesia Corinta le escribió a Pablo respecto a varios asuntos, ¿sí? Que estaban pasando ahí en Corinto y lo hicieron con base, ¿no es cierto?, a lo que estaba lógicamente en desorden y se dice que esta carta él la envió a la carta con un grupo de personas que incluía a Estefana, por Fortunato
y Acaico, esas personas. En respuesta, Pablo escribe la segunda carta conocida por nosotros, que es Primera de Corintios, ¿no? Porque la primera carta que él escribió sería entonces Romanos, aunque de todas maneras el orden cronológico no es el que está ahí en la Sagrada Escritura, porque ya ustedes solo saben por qué, de que se dice que como iban apareciendo los escritos, pues así mismo lo iban publicando. Entonces, la primera de Corintios, como tiene un tema principal, como tema principal, es la conducta cristiana, ¿no es cierto? Hablas sobre la conducta cristiana. Hago un paréntesis, no sé si los otros pastores o esposas de pastores que están, si pueden prender la cámara, se nos dijo que se prendería la cámara y sería presencial, ¿no? Entonces, sí, por favor, para conocerles, saber que ustedes están realmente en clase. Entonces, el tema principal, como decía, la conducta cristiana. Dentro de la conducta cristiana vemos también que el desorden, ¿no es cierto? Ustedes de pronto hemos predicado, hemos leído y hemos, bueno, compartido mucho lo que dice 1 Corintios capítulo 5, el desorden que había y todo eso, eso es muy notable y en esta carta lo hace notable también. Bien, como bosquejo, ¿no es cierto? Está todo lo que es bosquejo, la introducción, salutación, acción de gracia, todo eso se encuentra ahí en el capítulo primero, el lamento por las decisiones, la sabiduría normal, todo capítulo primero, y ya en el capítulo segundo está la sabiduría espiritual y causas y remedios, inculcación de la disciplina para en capítulos 5 y 6, lo de la inmoralidad en el 5, lo que acabo de decirles, litigios en el capítulo 6, discusión y dificultades, capítulo 7, capítulo al 11. En el capítulo 7 vemos la analogía también de lo que es el matrimonio, ¿no? Que es la comparación de que hace Cristo y la iglesia y pues lógicamente el esposo y la esposa. También está por ahí en el capítulo 8, lo ofreció a los ídolos. En el capítulo 11, el culto público. Eh, en el capítulo 12, pues, vemos lo de los dones espirituales, su origen, su naturaleza. Ah, También está en el capítulo 13, la manifestación del amor, un capítulo, pues, lógicamente, que está la elocuencia de lo que habla el apóstol acerca del amor. Capítulo 14, la elección, su empleo, su dedicación. Y el capítulo 15, vemos plasmado todo lo que habla acerca de la resurrección, ¿no? De la resurrección de los muertos. Pienso que cada uno de nosotros cuando hemos predicado o enseñado acerca de la resurrección, pues vamos a este capítulo que es el capítulo como máster, ¿no? Que habla acerca del amor. En el capítulo 13, ¿no? El capítulo 15 está la resurrección, que habla sobre la resurrección, el hecho y su aplicación, su orden y su naturaleza, la exhortación, todo esto es bosquejo, ¿no? De lo que es la primera carta a Corintios. Corinto era una ciudad más grande y renombrada en Grecia, era una ciudad famosa por la magnificencia de sus edificios, la extensión de su comercio, sí, o sea, había mucho comercio en esta parte de Asia y también tenía una habitación era muy poblada, se distinguía por sus artes, por las ciencias, habían llegado de pronto a un perfeccionamiento que este señor Cicerón la llamó la luz de Grecia, la llamó así por todo lo que se hacía ahí en esta región. ¿No es cierto? En esta ciudad se jactaba de su saber y de su filosofía pagana
y consideraba a los de otras naciones dentro de sus límites como bárbaros. O sea, ellos se consideraban los grandes, ¿no es cierto? Su comercio era grande, aumentando por los muchos barcos que navegaban de Oriente a Roma, ¿sí? Aprovechando el camino más corto y seguro del canal de Corinto. O sea, los que iban hacia esa región tenían que pasar por allí, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hizo tan famosa también esta ciudad. Tenía mucho que ver con la riqueza y la prosperidad. Las ventajas de su comercio atraían a los hombres de Europa y a los hombres y a la gente de Asia, de manera que su población era cosmopolita. De toda parte había gente, de todo lugar, de esos circunvecinos, ahí se conglomeraban. Yo diría una comparación como aquí en Estados Unidos, que hay gente de toda parte, ¿no? Pero lo hacen por algo. ¿Por qué? Porque hay de pronto una mejor provisión, porque hay ah, una mejor forma de vida, porque hay comercio, porque hay de todo eso. Entonces, igualmente pasaba con Corinto. Todos los de esas regiones querían estar allá. Pablo visitó Corinto por primera vez en el segundo viaje misionero. ¿Sí? En el primero no pudo llegar pero el segundo sí fue. Fue una de las tres ciudades en que tuvo un ministerio extenso. Más tarde pasó 3 años en Éfeso y 2 en Roma. Esta primera visita a Corinto duró 18 meses, bastante duró, o sea, tuvo año y medio allí. Al llegar a la ciudad se asoció con Aquila y con Priscila, dos nobles hebreos, a quienes el decreto del emperador Claudio había desterrado de Roma junto con otros judíos poco tiempo antes. Eran del mismo oficio, fabricantes de tiendas de madera, que les ligaba al lazo de los negocios al mismo tiempo que el de la nacionalidad y el de la religión. Conforme a la costumbre, al avisar una ciudad nueva, el apóstol predicó primeramente en la sinagoga, pero tras la oposición y el rechazo de la mayoría de los judíos, anunció su propósito de volver a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 18, el verso 6. Recuerden que todo lo que las cartas tienen su base en el libro de los Hechos. Ahí tiene su base, de ahí arranca todo. Sin embargo, por su conocimiento tanto del gran saber como de la corrupción de los ciudadanos griegos, tuvo temor al predicarles por primera vez, pero cobró ánimo después de que el Señor le apareció en una visión y le dijo de que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Eso está en Hechos capítulo 18, verso 9 y verso 10. Después de esto, su éxito fue notable. Estefas y su casa fueron sus primeros eficaces ayudantes, y tras la conversión de Crispo, el jefe de la sinagoga y de los de su casa, estos facilitaron la fundación de la iglesia allí en Corinto. Durante la última parte de la estadía de Pablo hubo un levantamiento de los judíos y fue arrestado y llevado ante Galión, hermano del filósofo Soneca. Pero esto y muchos otros esfuerzos por desbaratar la obra fracasaron desastrosamente, y al final de su estadía, como fruto de su esfuerzo, la gracia de Dios, la iglesia estaba en paz. O sea, quisieron acabar, ¿no es cierto?, de pronto con esa obra misionera, pero no pudieron acabar con la obra que se había comenzado allí. Más adelante dice que parece que cuando Pablo oyó por primera vez respecto a estas condiciones de la iglesia allí, les escribió una carta que ahora perdida. En contestación a esa carta, los corintios pidieron el consejo de Pablo sobre varios asuntos importantes, tales como el matrimonio, porque estaban sucediendo cosas similares de pronto a lo que sucede hoy en día. Sí, en cuanto al divorcio. O sea, ellos querían tener bien claro eso, y por eso pidieron a Pablo, le escribieron que les diera consejo acerca de eso. Eh, También acerca de los ídolos y de los dones espirituales. Ellos tenían mucha duda y por eso buscaban a Pablo para que Pablo pudiera enseñarles. Para contestar estas preguntas y para corregir las faltas de la iglesia de las cuales había oído por otros medios, Pablo escribió
esta carta que conocemos como la primera epístola de Corinto. Por eso es que se escribe, porque ellos lo piden, ven esa necesidad que hay y lo piden. Necesitamos orientación, necesitamos que usted nos diga, ¿no es cierto? Dice esta epístola y la que sigue, o sea, la segunda de Corintios, presentan algunas diferencias respecto a los romanos, o a Romanos, a Gálatas. Romanos contiene una exposición completa de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y ahí están las doctrinas fundamentales del cristianismo, pues ahí están plasmadas en Romanos, contiene una exposición completa, dice. Y Gálatas trata de un serio error doctrinario, el intento de injertar el cristianismo en el viejo tronco del judaísmo. De eso trata Gálatas. Primera y segunda de Corintios, por otra parte, son epístolas correctivas de la conducta cristiana. A eso más que todo se refiere estas cartas, ¿no es cierto? A corregir lo que de pronto se estaba llevando mal, a corregir de pronto lo que se estaba funcionando mal, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cartas, primera y segunda de Corintios, es lo que hace, corrige la conducta cristiana, para resolver, corregir ciertas cuestiones graves que se habían presentado en la iglesia en ese entonces. Ahora, el desarrollo de esta carta, desarrollo en los primeros 4 capítulos, es muy importante que nosotros pues tengamos eso en cuenta, ¿no? Cómo se desarrolla cada epístola, cada carta. Y en los primeros 4 capítulos de la primera epístola, Pablo reprende el espíritu partidista prevaleciente a causa de la supuesta eminencia de la persona que les había enseñado. Cada grupo rival se había unido a su maestro como si el maestro y no Cristo fuese el autor de su fe. Entonces, acerca de eso, es que él está hablando los primeros 4 capítulos. Pablo demuestra el desprecio divino de la sabiduría humana, o sea, cómo ellos de pronto lo tenían tan en poco, y les enseña que estos grupos no derivan ninguna ventaja de la eminencia del predicador que les había bautizado, pues estos ministros eran solamente instrumentos por los cuales Dios ejercía su poder. De pronto ellos, como estaban acostumbrados a la elocuencia, ¿no es cierto?, que los mismos griegos tenían, y como Apolos, que también estaba presente allá, que era un hombre supremamente elocuente. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso y pensaba de pronto que eso era lo normal, y que ellos eran los que estaban imponiendo, y que por eso podían ellos tener la fe. Entonces Pablo tumba, en otras palabras, ese pensamiento, y hace conciencia de que pues la fe viene de parte de Dios. En el capítulo quinto, 5, se revela un escándalo de la iglesia, ¿no es cierto?, debido a denunciar, a, debido a dejando sin denunciar o reprender. El pecado mencionado era de lo más gravoso y vergonzoso. Sin embargo, uno de los culpables mantenía aún su posición entre la membresía de la iglesia. Recuerden que ese habla acerca, pues, de que un joven estaba viviendo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra, y la iglesia lo sabía. La iglesia no hacía mención de esto, sino que era como algo normal para ellos. Yo pienso, bueno, no quiero salirme del tema, pero aquí viene a tomar parte la conciencia. O sea, ya este joven, o esta iglesia, perdón, había llegado a un momento de cauterizarse la conciencia, de que veía el pecado y le daba igual, o sea, tapaban los ojos y sigamos adelante. Y tremendo, porque muchas veces también en nuestro tiempo se puede dar también eso, ¿no? Se puede dar de que se oye de pronto de que alguien está en pecado, y uno, por no meterse en problemas, o algunas
personas para no tener problemas, para que no me digan chismoso o para que no me digan esto, entonces se quedan callados, entonces es un peligro. Pero porque mire que la iglesia de Corinto estaba pasando por esa problemática, ¿no es cierto? Y era una problemática que ya generalizaba a toda la iglesia, por eso entonces viene esa corrección de parte del apóstol, aunque él no estaba ahí presente, ¿no es cierto? Dice, aunque ustedes están presentes, yo estoy ausente, pero estamos en el mismo espíritu y vamos a juzgar. Entonces, eso lógicamente es una enseñanza para que nosotros el día de hoy, ¿no es cierto?, que estamos frente a una iglesia, las hermanas que lógicamente son las esposas de pastores que también están frente a una iglesia, pues eh, podamos nosotros hablar, ¿no es cierto?, lo que de pronto ven, nos dicen, claro, con base y todo eso, poder corregir de pronto el pecado y para que eso no se incremente y no vamos a caracterizarnos nosotros como una iglesia con una conciencia de pronto cauterizada. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna connotación a este punto. Que hagamos participativa la clase. Pues hermano, veo que la iglesia del entonces del apóstol Pablo, pues no era nada diferente a lo que hoy en día pensamos que puede ser la iglesia. Vemos que como que, pienso yo, ¿no? Perdón el atrevimiento a lo que voy a decir, pero como que en los tiempos de Pablo, los apóstoles, la iglesia era más perversa de lo que uno ve hoy en día. Sí, sí. Que llegó a sentirse de esa manera, no sé, de esa forma. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, hermano, Dios les bendiga. Amén, Pues estaba amén. leyendo, cuando terminando el párrafo que usted estaba leyendo, dice que también Pablo los está reprendiendo a los miembros de la iglesia porque ellos se iban a los tribunales civiles en vez de pues como arreglar sus diferencias ahí. O sea que se ve que el problema era grande, que no había como esa... pues no se trataban de solucionar los problemas ahí, sino que iban como si no fueran hermanos, o sea, se ve que la situación era bien grave, que se iban a los tribunales para arreglar sus diferencias. Entonces, pues quería hacer como ese Sí, aporte. sí, gracias, hermana Margaret. Claro que sí, ellos iban ahí, pero porque de pronto encontrarían de que en el tribunal humano, por decir así, no eclesiástico y no humano, pues de pronto podrían justificarse en ellos, ¿no? Por su falta. Pero ustedes saben que lógicamente que la justicia divina es muy diferente a la justicia humana. Bien, en el capítulo 7 el apóstol responde a la primera pregunta que le había sido hecha. A los corintios deseaban saber si el matrimonio era obligatorio o conveniente y si era permitido el divorcio. Su respuesta fue explícita y definitiva, enseña la monogamia y que en vista de la inmoralidad prevaleciente en Corinto, tanto los hombres como las mujeres cristianas deberían casarse. O sea, no hay un fundamento en el argumento del apóstol para la doctrina católica romana del celibato del clero, sino más bien una justificación de aquellos creyentes que prefieren mantenerse solteros porque sus deberes extraordinarios no les permitían asumir las responsabilidades de un hogar. Ahí por eso se hace muy mención el apóstol Pablo en algún momento eh, dice, ¿no es cierto?, que mejor casarse que quemarse, mejor casarse que estar de ocioso, en otras palabras, y, y bueno, le fuera al hombre tener su esposa, ¿no? En los capítulos siguientes, 8, 9 y 10, Pablo responde a la segunda pregunta que le había sido formulada y expone la naturaleza, extensión y responsabilidad de la libertad cristiana. Eh,
En el capítulo 11 trata de la conducta de los miembros de la iglesia, pues que la iglesia en Corinto fue una iglesia que particular, diría yo en esta mañana. En particular, era una iglesia que tenía una serie de problemáticas, ¿no es cierto? Y entonces ya ustedes saben que aquí en este capítulo 11 habla acerca de la mujer en la asamblea de los cristianos y de la celebración correctamente, cómo se debe de celebrar la Santa Cena. En algún momento se le dijo a la mujer calle en la congregación, no porque la mujer no tenga derecho de hablar. ah, Algunas creencias, algunos personajes no dejan hablar la mujer en la iglesia, en la congregación, no las dejan subir a la plataforma, no le dan un púlpito y todo eso, que porque esto lo dice ahí en la Biblia. Pero sinceramente, pues pienso que es una falta de conocimiento, porque solamente cuando Pablo se refiere a la mujer, se refiere a la mujer en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Pablo, las mujeres las usó, claro que sí, le dio el lugar en la congregación, pero la iglesia en Corinto era diferente, o sea, las mujeres querían sobrepasarse, ¿no es cierto? Querían mandar ellas, llevar la vocería a ella, y pues esa no es lo correcto, sino que todo debe de hacerse en orden y como el Señor lo ha mandado. Entonces, esa escritura ahí es particularmente para la iglesia en Corinto. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo a Dorcas, ¿no es cierto?, que le ayudó mucho, la madre y la abuela de Timoteo, del joven pastor Timoteo, también fueron hombres que él las menciona ahí. Entonces, por eso, pues podemos decirle a la persona o a la creencia que usa eso, que la mujer no debe hablar, que la mujer tenerla muy en poco en la congregación, entonces no es correcto, sino que se le debe enseñar por la escritura lo contrario, lo que es. Ahora, también está ahí lo de la celebración de la Santa Cena, cómo se debía celebrar la Santa Cena, que algunos querían ir a comer, a llenarse, ni a la glotonería y todo eso. Sí, o sea, ya enseña la solemnidad de lo que es la Santa Cena. Enseña también el apóstol ahí ah, lo que, ¿cómo me explico? Lo que de pronto nos impide, ¿no es cierto?, de tomar la Santa Cena de una forma correcta. Entonces, todo eso lo enseña en este capítulo 11. Eh, También ¿qué más nos menciona en el capítulo 11? Tampoco condena a agape o fiesta fraterna en los Corintios, habían confundido con lo de la Santa Cena del Señor, pero prepara y santifica esta última, requiriendo un autoexamen minucioso de aquellos que desean participar de la Santa Cena. Menciona 9 dones en el capítulo 12, están lo de los dones, ¿no es cierto? Eh, pero dedica especialmente atención a lo de la profecía y al don de lenguas. Expresa su uso y utilidad en la iglesia, pero no los presenta como muestra de madurez o de condición espiritual de la iglesia. Am, en relación con esto, el apóstol escribe bien conoció el capítulo 13 sin paralelo en la literatura, y muestra que el amor es el principio regulador en el ejercicio de los dones espirituales. Y eso es muy visto, porque lógicamente, si tú tienes amor, si tú tienes algún don, debes de tener amor, porque debes de tener la presencia de Dios en tu corazón, porque Dios es amor, ¿cierto? O sea, alguien que no ama, no creo que tenga ah, yo creo que los dones no se le van a manifestar a una persona que no tenga amor, ¿sí? En ningún caso Pablo desestimula el uso de los dones, pero resalta su uso ordenado y pone el fruto del Espíritu que constituye el amor como principio que permanece.
Bueno, esto es el capítulo, para en el capítulo 16 trata de asuntos particulares, especialmente de una ofrenda que Pablo está juntando para la iglesia en Jerusalén, de Jerusalén. En relación con esto, establece la regla para un sistema práctico de las finanzas de la iglesia. En el capítulo 16. Bueno, esto es más o menos lo que rápidamente, cómo se compone el desarrollo de la carta, ¿no? De la primera carta a los Corintios. No sé si hay alguna connotación. Recuerden que desde un principio de la clase pasada les dije que hiciéramos de esta clase participativa, ¿no? Que no sea un monólogo, sino que participemos. Un conocimiento que tenga usted, alguna opinión, es muy valiosa y podemos también aprender de eso. ¿Alguien quiere participar? Dios les bendiga otra vez. Bueno, Solamente bueno, quería, sí. ajá, me trajo a la memoria cuando menciona que lo de los dones y de los de profecía y de las lenguas. Ujú. Entonces dice que expresa su uso y utilidad en la iglesia, pero no los presenta como muestra de madurez. Y pues recordé que a veces uno sí tiene como esa mala, uno malinterpreta eso a veces. Uno escucha a las personas hablando en lenguas y uno como que ya los categoriza como que están por allá, que están muy bien o están por allá en sí, como uno tiene como ese, pero leyéndolo y de verdad que creo que ya sabemos eso, pero solo era como, pues me vino a la memoria y quería compartirlo, que, pero no es muestra de madurez, o sea, hay muchas personas que hablan en lenguas y eso, pero digamos que es más importante el fruto, ¿no? O sea, cómo la persona se comporta y cómo pues es su vida, su testimonio. Entonces me llamó la atención que aquí lo dice, que no los representa como muestra de madurez. Entonces, bueno, que bueno tener eso en cuenta, ¿verdad? Sí, Que muchas personas, o sea, hemos sido testigos de que muchas personas hablan en lenguas, pero después como que no va con lo que... Entonces hacen mucho daño en las iglesias a veces porque los otros hermanos dicen, ay, no está que está hablando en lenguas, sino es la más espiritual, y entonces dan como ese mal testimonio. Entonces me pareció interesante que lo dice ahí, que, o sea, que no es muestra de... O sea, obviamente que lo procuramos y es una bendición y que bendición, pero no tenerlos como en esa categoría, ya, ese hermano está hablando, eso tiene que ser que está, eh, ¿no? Pues como muy bien. Entonces creo que es bueno recordarlo. Bueno, Dios sí, les bendiga. gracias. No, Marga, muchas gracias. Sí, esa connotación es excelente. ¿Por qué razón? Porque en nuestras congregaciones vemos esos ejemplos y siempre, no solamente en una, sino que yo creo que en todas ha pasado de que a veces le han dicho a uno, pero esa hermana o ese hermano habla en lengua y todo eso, pero vea, me dijo esto, me hizo esto. Entonces, eso nosotros también, lógicamente, todo pastor, todo líder, diría yo, todo cristiano, deberíamos de pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos don de discernimiento, hermano, el enemigo puede engañarnos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no- uno, la Biblia lo dice, ¿no? Hay lenguas angelicales, pero también recuerden que el enemigo es imitador profesional número uno. Recuerde desde cuando estaba con a Moisés al frente del faraón, ¿no es cierto? Y todo eso, imitador número uno. ¿Sí? Y el enemigo te va a hacer imitar lengua y todo eso, pero uno por el Espíritu sabe cuando las lenguas son del Señor y cuando no, ¿no es cierto? Entonces muchas veces me ha tocado explicarle a algunos hermanos porque eso me lo han muy a menudo vienen a uno y le dicen, pero pastor, mire que hermana cómo habla en lengua y por qué, pero la lengua que tiene, que no, y es verdad,
se peina con esa lengua. Ah, ok, está bien. Entonces ya uno viene y les explica realmente cómo que lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso Hechos 1:8, hermano, eso tiene que estar en nosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para nosotros poder discernir, ¿no es cierto? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bueno, cuando alguien está hablando en lengua, bueno, uno siente, uno se eriza, ¿no es cierto? Y cuando hay interpretación, mucho más, ¿no es cierto? Y ya uno, bueno, ya eso es otro tema, no nos vamos a salir del tema, pero sí, es muy interesante, muy interesante. No sé si alguno más quiere hacer alguna connotación. Amén, pastor. Dios les bendiga. Amén. Respecto a eso, también pasa que, bueno, es que a veces hemos encerrado el Espíritu Santo solo en las lenguas, pero el Espíritu Santo tiene una profundidad y abarca muchas cosas. Entre eso, yo creo que la formación del carácter, ¿no? Que es mucho más importante. En la ética pastoral que nos compartieron, se habla mucho de eso, de los pecados de la lengua, de los pecados del carácter, entre otros, de los pecados de la carne. Entonces el Espíritu Santo creo trabaja en todo eso y es la manera como de ir viendo la madurez del creyente, ¿no? Que no se mira en la lengua, sino en el carácter. En su carácter se va a ir viendo esa madurez y que sí, lo que dice el pastor es muy cierto, hay lenguas que pueden ser inventadas, ¿no? Pero también pienso yo que hay personas que están en ese, Dios lo sigue perfeccionando, ¿no? Porque no podemos decir que también o está bien. Si el hermano está bien, va a hablar en lengua, si no está bien, no va a hablar en lengua, esas lenguas ya no son de Dios. No, sino que Dios sigue perfeccionando y sigue trabajando también en la persona. Y alguien, no, creo que fue uno de los pastores, nos compartió, nos dijo algo que pues a mí me quedó muy presente, es que por hablar en lenguas nadie se va a salvar, ¿no? Por decirlo Correcto, así, porque eso va mucho más allá. correcto, Eso correcto. nomás. Sí, no, gracias, hermano Leonel. Mire que es un punto muy importante, ¿ya? Porque el hablar en lenguas definitivamente es un don. Por eso dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay hermanos que se arrodillan a orar y tienen ese don y ahí mismo se agarran a hablar en lenguas. Y es hermoso, es bonito, ¿no es cierto? Porque si uno siente que esa persona definitivamente está conectada con Dios. Hay otro que no. Nosotros, yo me cuento en que cada que yo me arrodillo, yo no voy a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Pero hay personas que sí. Entonces es un don y lógicamente que cada uno de nosotros debemos de tener esa experiencia, lógicamente, si cada cristiano debe tener la experiencia de hablar en lenguas, ¿no es cierto? Porque pues como una confirmación, ¿no? O sea, da esa seguridad de que Dios está en mí, es el lenguaje angelical, ¿no? El lenguaje de Dios. Entonces, bueno, eso es muy extenso lo que es el tema de los dones, ¿no es cierto? Pero aquí dentro de esto, dentro de los dones que están aquí en Corintios 12, está el de lenguas. Entonces ahí lo dice, es un don. Y a todos nos fueron dados los dones, desarróllelo conforme el Señor te lo da y utilízalo también. Y recuerda que el don es para edificar a los otros, a la iglesia, en este caso, a edificar a la iglesia. El don que Dios da no es para uno, sino para los demás, para edificar a los demás. Bien, entonces, mirando tiempo, hermanos, son las 37. Vamos a pasar con el tiempo. Yo tengo que llevar tiempo aquí para poder cubrir todo. Entonces, vamos a pasar a la carta segunda de Corintios.
O no sé si alguien más quería decir algo antes Amén, de amén. pasar a 2 Corintios. Amén, Dios les bendiga. Sí, Amén, estaba amén. meditando en cuanto a los dones, mi hermano, y sí es un tema muy importante que la iglesia debe de conocer, ya que pues ese es el problema que tenían ahí en Corinto, de que ellos tenían todos los dones, pero no los estaban usando como tal, no los están elaborando. Había mucho desorden de pronto por la falta de enseñanza, de conocimiento. Necesitaban ser enseñados y guiados de cómo usarlos, cómo saber usarlos. Y eso es el problema muchas veces en las iglesias de que uno de pronto tiene el don, pero no sabe que lo tiene por falta de enseñanza. Y hay hermanos así que tienen los dones y les dan el mal uso por lo mismo, porque no les han dado la enseñanza de acerca de cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo. Como por ejemplo ahorita que estamos viendo lo de los dones, ahí habla de los dones, pero ahí los dones sabemos que se dividen en 3 partes que son de revelación, de poder y de inspiración. Entonces, cada uno de ellos tiene su forma de interpretación y, por ejemplo, en que usted nombró que es muy importante, el don de discernimiento, porque el don de discernimiento le va a ayudar a poder saber en realidad si el hermano en realidad lo está haciendo en el espíritu, porque a veces hemos visto hermanos que pues que tienen el don de lenguas, pero que no saben usarlo y en cualquier momento se ponen a hablar en lenguas en cualquier momento de la predicación, o sea, no hay un orden. Y de esa forma uno se da cuenta también de que se hace falta la enseñanza. Ahora, en cuanto hay hermanos que dicen, no, que es que yo tengo el don de profecía, que a mí el Señor me dijo, que a mí el Señor me reveló. Ahí es donde el discernimiento se va a hacer efectivo. Si nosotros como pastores o las esposas de pastores también tienen que tener este discernimiento porque ahí se van a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Y, y eso es lo que nosotros estamos eh, pedirle al Señor, sobre todo los pastores, porque sí, a mí me han llegado así a la casa, a mí a decirme en la iglesia, y resulta de que no, de que de pronto se enteró por allá que hubo una situación y la trajo acá y decir, no es que el Señor me reveló. No, no es que le reveló, sino que por allá se enteró por otro lado. No fue revelación de parte de Dios, sino fue una revelación humana. En otras palabras, un chisme o una murmuración o algo que vio. Entonces ahí es donde el pastor tiene que tener ese discernimiento. Y ahora como dice, nosotros podemos tener todos los dones, pero el 14 lo define completamente. ¿De qué me sirve tener todo si no tengo amor? Claro. Entonces eso es lo que yo pudiera compartir, mi hermano. O sea, si no tienes amor, de nada te sirve, ¿no es cierto? Y ahora, yo tengo una pregunta que se ha generado siempre. ¿El don se te va? ¿Se pierde el don? Entonces, hay un versículo que dice, aviva el don que hay en ti, ¿cierto? Entonces, si dice aviva el don que hay en ti, es porque lo tienes que usar, ¿no es cierto? Si Dios te da ese don, pues si no, se será quitado y se lo hará el Señor a otro. Entonces, aviva el don. Entonces, sí se quita, sí, o más bien, sí lo perdemos si no lo avivamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que, pues lógicamente, decirle al Señor, Señor, si, o la persona, más bien, que no sepa el cristiano que no sepa cuál es su don, porque yo creo que uno sabe cuál es el don que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Ya en este camino, en esta carrera en que estamos, ¿no es cierto? Siendo los siervos del Señor, yo creo que cada uno sabemos cuál es nuestro don, ¿no es cierto? Pero eso sí muy importante. Ahora, la pregunta que también se ha generado es que una persona inconversa, una persona que llega a la iglesia y no es bautizada, no es un hermano, ¿no es cierto? Puede hablar en lenguas. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Cornelio está el ejemplo, ellos recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo. Claro, ya Dios había empezado algo ahí. Yo mismo he sido testigo de
de la manifestación del Espíritu Santo en iglesias trinitarias inclusive. No sé si algún pastor igual, pero a mí me ha pasado casos como eso, y como dice el pastor, uno siente cuando es el Espíritu y cuando no. Entonces, bueno, Exacto. digo que sí. No sé, otra opinión. Amén. Sí, yo también, como el hermano Leonel, yo he visto cómo Dios se ha manifestado en personas que no son bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero que han recibido el Espíritu Santo, aún como dice de pronto en la iglesia trinitaria o visitas también, incluso ahí en la iglesia también hay un joven que recibió el Espíritu Santo y todavía no es bautizado. Sí, Porque pues ahora sí, una de las cosas que estudiando esto de los dones uno se da cuenta de que el don de Dios, Él es el que lo da y a quien quiere y como Él quiere. Y por ejemplo, nosotros podemos tener algún don, pero nosotros no le podemos ejercer a nuestra manera, sino al tiempo de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tuviéramos esa autoridad para hacerlo cuando nosotros queramos, toda la iglesia estuviera sana o no hubiera muertos, los resucitaríamos si tuviéramos esos dones. Entonces, Dios da el don en el preciso momento que se necesita. Ya ve que hay muchos que dicen que no, que venga, que va a haber una campaña de sanación y milagros, pero entonces eso ahí no puede operar así Dios, porque Dios no tiene fecha para manifestarse o para hacer la obra. sí, sí. No, definitivamente Dios en algún momento nos ha dado un don que no es el fuerte de uno, nos lo ha dado porque lo necesita en ese momento, ¿no es cierto? Si Dios ve que necesita ministrar a alguien por X o Y motivo, en ese momento te da ese don, ¿sí? Y sería un don temporal, podríamos decirle así, horas por esa persona y esa persona se sana. Hemos orado por alguien y esa persona no está en el lugar, sino que está en otra ciudad, ¿no es cierto? Y el Señor en el mismo momento le ha sanado. Entonces, algo temporal que te dio el don para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que su nombre sea glorificado, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, muy lindo entender uno bien lo de los dones y poder ejercerlos, ¿no es cierto? Eh, en su debido tiempo. Poder ejercerlo Bien, entonces, por cuestión de tiempo, pasemos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el tema principal de esta carta, ah, quisiera también compartir aquí en mis connotaciones. 2 de Corintios, lógicamente, seguimos con el autor que es el apóstol Pablo. El tema principal, eh, este es algo escondido, pero evidente que Pablo tenía preeminentemente en el pensamiento la vindicación de su apostolado cuando estaba escribiendo este libro. Ambas cartas a los Corintios indican que había un elemento en esta iglesia que tenía eh, tendía a desacreditar su ministerio y su autoridad. Esta tendencia se muestra en los contextos de la cadena clave que aparece más adelante. El contenido de esta carta es una de las cartas más personales de Pablo. En ella hace hincapié principalmente en su propio ministerio, abre su corazón y revela sus motivos, su pasión espiritual y su amor entrañable por la iglesia. Definitivamente, el apóstol Pablo siempre mostró ese amor por la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo no no fue uno de los que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, sino más bien todo lo contrario, recuerden ustedes eso. Pero el apóstol Pablo, después de su conversión, wow, o sea, nos da ese ejemplo tan tremendo del amor hacia la iglesia, ¿no? Que él da el todo por la iglesia. Aquí en
en el documento que nosotros tenemos, el tema principal, ilustración de la conducta cristiana. El año y lugar de origen se dice 57 años después de Cristo, pero es un aproximado, aproximadamente, ¿no es cierto? A 57 después de Cristo, escrita desde Macedonia. Y bosquejo de toda esta carta, de los bosquejos en general, en el capítulo 1 vemos lo que es la introducción, saludos, siempre habían saludos, acción de gracias. También está la vindicación de su ministerio, sinceridad, la ausencia explicada, epístolas vivientes. Está también tribulación, en el capítulo 4, capítulo 5, esperanza y propósito, el capítulo 6, la conducta, el capítulo 7, consuelo. Bueno, todo esta bosquejo está aquí en la comisión de Tito, ¿sí? La generosidad y bendiciones, vindicación de su autoridad, poder espiritual, trabajos y sufrimientos. También está en los últimos capítulos, el 13, está la conclusión, la afirmación de la disciplina, exhortación, y también está otros saludos y está la despedida. Entonces, eso era muy común en las cartas paulinas, siempre había una salutación, algo que las distingue, salutación, saludos, y también en otra hay una desología, también hay otra, termina también con despedida, palabras de despedida. Generalidad de la segunda carta a Corintios, cuando Pablo escribió lo que conocemos como la primera epístola de Corintios, estaba en grande angustia. Eso está en el capítulo 2, verso 4 de Primera de Corintios, por temor de que los distintos grupos no le prestaran atención debida y necesaria. Había de pronto un temor en el apóstol. Por tanto, después de enviarla con los mensajeros venidos de Corinto, despachó a Tito, eso está en el capítulo 7 ya de 2 de Corintios, para que ayudara a sanar las divisiones y que desgarraban la iglesia de Corinto. Vuelvo y lo digo, la iglesia de Corinto tenía cantidad de problemáticas. Yo creo que ha sido la iglesia más problemática, la iglesia más difícil que le tocó al apóstol. Mientras esperaba en Éfeso el resultado de su carta y delegación, sobrevino el tumulto originado por Demetrio y sus compañeros de oficio, que hizo necesario que Pablo huyera a Troas, ¿sí? Donde fue abierta la puerta, pero al no llegarle carta a Corinto, la ansiedad del apóstol hizo que pasase a Macedonia, donde se alentó considerablemente la llegada y el informe de Tito. ¿Sí? Por ahí hasta hay una alabanza muy antigua: pasa Macedonia y ayúdanos a orar. O sea que tenía que pasar eso para que el Señor de pronto, lógicamente, le ayudara. Todo esto refleja el grado de amor que poseía Pablo hacia la iglesia y el celo por la obra del Señor. O sea, si hay uno de los apóstoles, ¿no es cierto?, que ha sido más celoso, es el apóstol Pablo. El que más usó, digamos, todos lógicamente fueron usados por el Señor, pero el que más usó el Señor para en lo que es la evangelización, en lo que es el crecimiento de la iglesia, fue el apóstol Pablo. Y, y es una muestra de, de que Dios restaura, ¿no? De que Dios capacita, de que Dios cambia el corazón del hombre. Recuerden que cuando era Saulo era el perseguidor, ¿no es cierto? El perseguidor de la iglesia, el que está en contra de la iglesia, todo lo que era cristiano. Pero mire cómo Dios después cambia todos los papeles de este hombre y comienza a hacer todo lo contrario, y es por donde el medio, cómo la iglesia creció. Todo esto refleja el grado de amor que poseía Pablo, o el apóstol Pablo, hacia la iglesia y el celo de la obra del Señor. Pablo se gozó sobremanera al oír de Tito el éxito completo de su misión,
a la entrega de la carta del apóstol, los corintios recibieron los mensajeros con temblor y temor, manifestando constricción profunda por su mala conducta y dando pronta obediencia a todas las recomendaciones del apóstol. Pero juntamente con estas buenas noticias, Pablo oyó de la fuerza del grupo que desacreditaba su autoridad apostólica y hablaba, o sea, se había levantado, pues lógicamente, personas, ¿no es cierto?, en contra de él y hablaban mal de sus motivos y conducta. Estos estaban hasta utilizaron su carta anterior para hacerle nuevas acusaciones, haciendo hincapié en el hecho de que no había cumplido la promesa de visitar aquel campo, sino que más bien escribirles de lejos con más autoridad de la que se hubiera atrevido a asumir si hubiera estado presente en persona para arreglar las dificultades. O sea, como él, por ejemplo, como en 1 Corintios 5, cuando el problema con este joven y su madrastra, pues Pablo no estaba ahí. Entonces comenzaron, ¿no es cierto?, acá en la segunda epístola se ve eso, que la gente en contra de él, o sea, en otras palabras, si no está aquí, ¿qué derecho tiene? Diríamos nosotros en nuestras palabras, ¿qué derecho tiene de hablar? ¿No? Pero lógicamente que nosotros sabemos que no era así, pero Pablo, imagine, juzga ese caso, ¿no es cierto?, desde lejos, desde la distancia, y vemos el respaldo de Dios, que Dios siempre a él, lógicamente, lo respaldó, aunque no estuviera ahí presente, pero ellos quisieron acusarlo de que solamente lo hacía así, ¿sí? Y se llegaron a atrever a acusarlo por eso. También conociendo de esta manera la situación de la iglesia corintia, Pablo creyó conveniente escribirle una segunda carta y para que tuviera mayor impacto la envió nuevamente a Tito. Aunque, o sea, Tito era como el medio, ¿no? Tito era como esa persona que como, ¿cómo le llamamos nosotros ahora? Como el patinador, como el mensajero, ¿no? Del apóstol Pablo, y era ese intermedio que usó para que llegara a ellos. Aunque es evidente que la segunda carta es una continuación de la primera, hay una diferencia notable entre las dos cartas. Es muy importante notar eso, ¿no? Que es una continuación. O sea, primera de Corintios, segunda de Corintios, continúa, ¿no es cierto?, la temática, pero hay una diferencia que debe notarse entre las dos cartas. La primera es sistemática, correctiva e instructiva, ¿sí? O sea, en otras palabras, da todo el sistema, ¿no? Y corrige todo lo que está pasando, las anomalías que está pasando en la iglesia, y sí, y los instruye. Más que todo, o sea, a eso se inclina lo que es la primera carta, ¿sí? Tengan muy bien en cuenta eso. ¿Sí? Que la primera es sistemática, correctiva e instructiva. La segunda carta parece haber sido preparada sin ningún arreglo ordenado de su material. Es en gran parte personal y emotiva. Es personal y emotiva. O sea, la segunda carta a los Corintios, por eso él habla más en la segunda carta de los Corintios acerca de su vida, de él, ¿no es cierto? Entonces, y da pues un ánimo, se motiva a ellos a seguir adelante y respira un sentimiento de angustia en esta carta también por el estado de ellos, por cómo ellos están viviendo, qué es lo que está pasando allí con ellos, ¿sí? El autor sufría vivamente por el mal entendimiento personal, producto de la incomprensión, y se esfuerza por justificarse ante aquellos que no le habían entendido a causa de esta incomprensión. O sea, él le preocupaba mucho de que la gente no lo entendiera, porque entonces sabía el apóstol que si a él no lo entendían, si a él no lo comprendían, entonces lógicamente la iglesia se iba a levantar en contra.
y era lo que estaba sucediendo. Su defensa apasionada contra las acusaciones injustas está llena de contrastes violentos en que las palabras de encomio y de cariño se entremezclan con las de censura y aún de amenaza. O sea, hasta todo eso recibió el apóstol Pablo de parte de esta iglesia. Pablo no ah, pugnaba por un reconocimiento oficial, no estaba airado porque algunos no le estimaron tanto como a Apolo o a Cefas. De pronto, aunque el apóstol Pablo, ustedes saben que fue un hombre muy elocuente, o sea, tenía un conocimiento tremendo, ¿no es cierto? Y su elocuencia tenía un léxico tremendo también, sí, o sea, ustedes lo pueden notar cuando él se dirige a ciertos personajes, excelentísimo fulano de tal y todo eso, o sea, usaba un lenguaje, un léxico tremendo, ¿sí? Pero entonces él, también tenía otras personas ahí como el judío cristiano Apolos, ¿no es cierto? O sepas que estas personas eran también estudiados y tenían una elocuencia muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Filosofía, tenían, o sea, eran personas muy preparadas, pero más sin embargo eso a Pablo no, eso no lo atormentaba, ¿sí? Y de pronto él veía que lo podían desestimar porque estos hombres eran más elocuentes que él, pero eso no lo atormentaba. Dice, pero se daba cuenta de que la iglesia de Corinto no comprendía la función verdadera de los ministros de Jesucristo y estaba dejando de obedecer las enseñanzas de ellos. O sea, más que todo yo pienso que ellos tenían ellos se miraban mucho en el hombre, ellos ponían como mucho la confianza, ¿no es cierto?, en el hombre, ¿sí? La segunda a los Corintios es la más personal de todas las epístolas de Pablo, con excepción a Filemón. Filemón también, cuando veamos a Filemón, Filemón también habla de su persona. En ninguna carta habla tan libremente de sí mismo, ¿sí? Como en la segunda de Corintios. Esta carta es la realidad casi una autobiografía. O sea, él les cuenta, él narra, él dice, en otras palabras, recuerde que Pablo, pues todo de pronto lo que está plasmado ahí en 2 Corintios, todo lo que él dice, a ver si tengo alguna connotación aquí que creo que la tenía. eh, bueno, pero sí, él hace mucho énfasis en lo de él, ¿no es cierto?, en darse a conocer. Por eso aquí el escrito dice que es casi una autobiografía. Usted sabe que la biografía, pues, habla del personaje, ¿no? Y él da muchos detalles de su historia personal que no había revelado siquiera a ninguno de sus compañeros, ni siquiera se lo había dicho a Lucas, que era su compañero como más cercano. Se presenta aquí con humildad y modestia como evidencias de su autoridad apostólica, aquí en esta segunda carta a Corintios. Al contestar las calumnias de los que trataban de desacreditarle como apóstol, es guiado a mencionar hechos no registrados antes, tales como el haber obrado milagros para la conversión de ellos, haberles impartido dones espirituales después de que creyeron y haberles predicado el Evangelio sin remuneración, o sea, sin un pago, ¿no? Sin una ofrenda, por decir así. Recuerden que muchas veces, o en alguna ocasión, el apóstol a cierta iglesia le dijo, ya yo no necesito, ya tengo, ya me mandaron, yo tengo cómo sustentarme, ¿no? Sí, y también en otra escritura lo dice, que lo conocemos, que él muestra eh, su vida, que también dice, sé vivir en pobreza, sé vivir con abundancia, ¿sí? Y todo eso, o sea, el apóstol hace mención de todas estas cosas de su vida personal. También revela la huida a Damasco, sus notables visiones, el aguijón en su carne, ¿sí? El aguijón en la carne del apóstol bueno, ese es otro tema que sería muy bonito
de pronto escuchar alguna opinión de ustedes aquí, porque muchos o algunas personas siempre están en duda que cuál era el aguijón del apóstol, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 12, ¿sí? Y él demuestra eso aquí, sus padecimientos a causa de los hombres, ¿no es cierto? Los sacrificios, privaciones que él soportó, los encarcelamientos, todas estas cosas son notables. Ah, Mirando el capítulo 12, ahí en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el verso 7, donde dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ah, abofeté, dice el apóstol, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, mire lo que sigue diciendo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es un punto, diría yo, clave de esta carta, ¿no es cierto? Que es eso que más menciona el apóstol, o que menciona el apóstol ahí del aguijón, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguno de ustedes quiere hablar acerca de esto, su connotación del aguijón del apóstol? Yo he escuchado en algunos teólogos de la iglesia, inclusive, que parece ser que Pablo tenía un problema, eran los ojos. No sé en qué cartas que está acerca y dice que quisiera que cambiaran sus ojos, algo así, no me acuerdo el versículo, en los cuales muchos dicen que por el efecto de cuando el Señor lo tumba de su cabalgadura cuando va para Damasco, parece ser que él queda afectado. Y muchos dicen que él tenía problemas porque le lagrimeaban mucho, se le producía mucha lagaña y eso es lo que lo afectaba a él que no podía ver. Eso es lo que he escuchado más concretamente acerca de cuál era el aguijón de Pablo. Sí, 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 también se ha dado crédito a esa opinión de la vista, ¿no es cierto? También se ha oído que, o sea, el aguijón es como una espina, ¿no? También se ha escuchado de los huesos, ¿no es cierto? Que le impedían también a él el movimiento en sus viajes, el ejercer sus viajes pues, con facilidad, ¿no? Y bueno, de todas maneras son opiniones que realmente los eruditos han sacado y tenemos muchas, de pronto o algunas, y bueno, es algo que pues, sería como conocimiento, ¿no? De escuchar y de todas maneras esto pues no nos hace a nosotros más santos ni más ni menos santos, pero el conocimiento es bueno, aunque la Biblia dice con mucho conocimiento envanece, pero es bueno tenerlo. Lógicamente que a mí me gusta escuchar, ¿no es cierto?, las opiniones de los demás, porque así también yo aprendo, ¿no? Y todos nosotros nunca dejamos de aprender, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, no sé si alguno ha escuchado o tiene otra opinión acerca del aguijón del apóstol. Creo que, bueno, términos como generales, era como un tipo de enfermedad, era algo que lo aquejaba a él, porque aquí dice que él le había pedido al Señor que le quitara eso, y había pasado 3 veces, y el Señor le ha dicho que no, que le bastará la gracia, y él sabe muy bien que era por una razón,
y era a causa de las revelaciones. O sea, a causa de todo lo que Dios le había mostrado, el verso 7, que es de lo que viene hablando, dice que para que no se exaltase desmedidamente, por eso tenía esa situación. Entonces, era una situación que no se sabe a ciencia cierta bien qué tipo de enfermedad, pero sí, sí tenía que ver con algo. Pero era para que no se exaltase por la revelación. Sí, definitivamente, gracias, Manuel León. Definitivamente era algo físico, ¿no? Era algo físico, porque dice, fue dado un aguijón en mi carne, físico, un mensaje de Satanás que me abofetee. ¿Pero para qué? Dice, ¿no? Para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, muchas veces, bueno, es una tremenda enseñanza para todos nosotros que somos predicadores de la palabra del Señor, ¿no? Que no a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria, ¿no? O sea, todo lo que Dios nos dé, todo lo que el Señor nos dé, ojalá nunca, nunca nosotros nos exaltemos, ojalá nunca, más bien digamos, siervo inútil soy yo. O sea, algunos he escuchado, no, es que yo he hecho mucho, no, nada de eso, no, nosotros no hacemos nada, nosotros no somos inútiles para Él. O sea que ojalá no aprendamos de eso de él, del apóstol, ¿no es cierto? O sea, no enaltecernos, sino que el Señor sea glorificado. Bástate mi gracia, le contesta el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, ¿sí? Pero el Señor se perfecciona en esa debilidad. Y hay un versículo que dice, dígalo, débil, fuerte soy cuando estemos en nuestros momentos difíciles, y yo creo que el apóstol los tuvo ahí con ese aguijón y fue bien fuertes, pero fue en su debilidad, él era fuerte. ¿Qué tal si tomamos un break? Como recordatorio más o menos, recuerden que la última clase sería el 23, ¿no? La próxima clase sería el 9, tenemos el 9, 16 y 23. La próxima clase sería ver Efesios, Filipenses y Colosenses. Sería bueno que pues más o menos ustedes leyeran, ¿no es cierto?, el contenido de cada libro y así poder también hacer exposición aquí en la clase y hacerla amena la clase también. Bien, terminando la segunda carta de Corintios, está el desarrollo de la carta, los 7 primeros capítulos, ¿no es cierto? Los primeros 7 capítulos se dedican a la defensa de su ministerio. Ya lo vimos como es prácticamente así como un resumen por la acusación que le hacían al apóstol, ¿no? Entonces él defiende su ministerio en la cual muestra que sus únicos motivos fueron el temor a Dios y el amor de Cristo que le constreñía, no buscando los bienes de ellos, sino a ellos mismos. O sea, él no estaba buscando sus pertenencias, los bienes de ellos, no, al apóstol le importaba era ellos, ¿no es cierto? De que ellos fueran una iglesia sana, de que ellos fueran una iglesia que realmente el amor de Dios gobernara en esa iglesia, por todas las cosas que estaban pasando. En los capítulos 8 y 9 se aparta el tema para referirse a las ofrendas, para el socorro de los cristianos pobres en Jerusalén. Estos capítulos forman el mejor sermón del Nuevo Testamento sobre las ofrendas cristianas. Ahí yo creo que todos lo usamos, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre cuando estamos pidiendo la ofrenda y bueno, eso está ahí, hermano, y eso a todos hasta el día de hoy nos ha servido, nos ha ayudado, ¿no? Entonces, también cita el ejemplo de los macedonios para inspirar a los corintios, afirmando que su liberalidad se debía al hecho de que asimismo se dieron primeramente al Señor. En los últimos capítulos, Pablo toma de nuevo la defensa de su apostolado, narrando en los dos últimos sus experiencias personales. El capítulo final es de lo más severo en su censura
pero concluye con una despedida tiernísima y la más amante bendición. O sea, así termina la segunda carta, ¿no es cierto?, a los Corintios, ah, despidiéndose muy tiernamente y, y muy feliz. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Tremendo ese versículo. Ese versículo ha sido un poquito de controversia para algunas personas que de pronto todavía dudan, ¿no es cierto?, de la unicidad de Dios, de Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, pero es que mire, aquí el apóstol está aquí nombrando tres. Pero bueno, de todas maneras, ese no es el tema. Pero de esa forma se despide el apóstol de la iglesia a los Corintio. Bueno, vamos entonces a ver lo que es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Eh, Aquí vemos que también el escritor es el apóstol Pablo. Fecha probablemente está entre el año 55 y el año 60 después de Cristo. Perdón. Recuerden muy bien que no podemos dar, por decir, o ser exactos, ¿no es cierto? Sí, me gusta usar la palabra probablemente. Durante estos años fue escrita la carta a los Gálatas. Am, los destinarios, la iglesia en Galacia, un distrito de Asia Menor cuyos límites no se han determinado con seguridad. Temas principales, una defensa de la doctrina de la justificación por la fe, tema principal, advertencia contra la reversión al judaísmo y la vindicación del apostolado de Pablo. Esta la carta a los Gálatas, algunos la conocen, algunos eruditos la tienen como la carta magna de la iglesia, como la carta magna. Esta carta ha sido llamada así por algunos escritores. El argumento principal es el favor de la libertad cristiana, ¿cierto? En oposición a las enseñanzas de los judaizantes, ¿sí? A estos falsos maestros insistía en que la advertencia de la ley ceremonial era una parte esencial del plan de salvación. O sea que ah, van contra, en otras palabras, de lo que la ley, los judaizantes enseñaban y creían, decían. Entonces, por eso se le conoce como la Carta Magna de la Iglesia. Bueno, también en esta carta se divide o hay partes, ¿sí? La primera parte, las salutaciones e introducción. La segunda parte, una narración de las experiencias del apóstol Pablo. La tercera parte, la defensa de Pablo de la doctrina de la justificación por la fe. Todo está muy relacionado, lógicamente, con el libro de Romanos. Ah, y una cuarta parte de advertencia, perdón, sí, una cuarta parte de advertencias, instrucciones y exhortaciones también, ¿sí? A las exhortaciones, advertencias acerca de los falsos maestros en los últimos tiempos, exhortaciones acerca de la vida espiritual también. Ustedes saben que ahí está narrado, y lo mismo que en el libro de Efesios. También está las características de la vida espiritual y un contraste entre la doctrina de los falsos maestros y la doctrina que el apóstol Pablo estaba enseñando. Entonces, también como tema principal, como les dije, está una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Pero también, según los escritos que tenemos,
el tema principal es la ley y el evangelio, ¿cierto? En esta carta de los Gálatas, como bosquejo está también la autoridad personal, el llamamiento, la confirmación, ¿no es cierto? La controversia. eh, el apóstol también en el capítulo 1 da referencia, no hay otro evangelio, ¿no es cierto? Cuando dice eso. Y en ese capítulo pues nombra pues lo que es el ministerio de él. Está la autoridad del evangelio, la justificación por la fe, el propósito de la ley, ¿no es cierto? Se encuentra aquí. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué decía la ley? Siervos y herederos, aplicaciones prácticas, la ley y la libertad, la responsabilidad personal y lógicamente que también esta carta da una conclusión. En algún momento, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en Galacia, en los Gálatas, una experiencia muy bonita, conocer ese lugar, ¿no es cierto? Nada que ver, algunas cosas todavía se conservan, pero pues no, nada que ver con lo que de pronto está escrito en la Biblia. Ahora, pues lógicamente se ha modernizado todo eso y se ha comercializado, ¿no? Comercializado, pero es bonito, bonito poder conocer esos lugares por allá. Y más que todo, pues uno que tiene poco de conocimiento de la escritura, entonces uno relaciona mucho eso. Todavía ellos usan, los habitantes de allá usan la oración, o sea, increíble cómo puedo yo darme cuenta de que a ciertas horas del día, cada tanto tiempo, estén haciendo lo que estén haciendo, ellos se arrodillan a orar donde estén. No interesa a dónde estén, lo hacen y eso suena en la ciudad una sirena acá que va a comenzar la oración. O sea, suena la sirena, entonces todo el mundo se paraliza la ciudad y se meten a la oración. Y te decía yo, analizaba yo, ¿no? De que nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos, ¿no es cierto?, el conocimiento del Señor Jesús, y deberíamos de hacer eso, ¿no? No lo hacemos, pero más bien a algunos les da pena orar en público. Pero mire que esta gente allá en Galacia, wow, lo puedo decir porque lo vi, ¿no es cierto? Y su devoción hacia Dios todavía que tienen ellos. Bueno, como generalidades de esta carta, el libro de Gálatas debe ser estudiado en relación con el libro de los Romanos. Pero lo decía ahora por la sencilla razón de que como el tema principal es justificado por la fe, ¿cierto? Entonces, el libro de los Romanos, el capítulo 5, habla acerca de esto y mucho contenido del libro lo dice. Entonces, sí se debe estudiar con relación con el libro de los Romanos por cuanto su tema es el mismo. Sin embargo, Gálatas fue escrito primero y su tema está ampliado y explicado más plenamente en Romanos. O sea, aunque Gálatas fue escrito primero en el orden cronológico que está en la Biblia, Romanos está primero, ¿cierto? Y Romanos explica más ampliamente la justificación, ¿cierto? Entonces, ah, lo explica, pero mientras en la epístola a los romanos parece ponerse énfasis al hecho de que el justificado vivirá por la fe, o sea, el justificado vivirá por la fe, el que se le ha hecho justicia, ¿no es cierto? Vive por la fe. En Gálatas se hace hincapié en que vive por la fe y no por obras, ¿sí? Y no por las obras. En una palabra, este libro es la gran carta magna de la libertad cristiana. Pablo lanza aquí una
proclama de independencia por medio del Evangelio a todos los esclavos del legalismo judío, ¿cierto? Porque ese legalismo, wow, está tremendamente ahí. Entonces Pablo combate, en otras palabras, eso. Es importante leer esta carta sin impresionarse por la severidad de su tono. Es evidente que el autor, o sea, el apóstol, está tratando de asuntos de vital importancia. Comúnmente Pablo dictaba sus epístolas a un amanuense, a un escritor, pero en este caso la escribió toda de su puño y letra. O sea, no la dictó, sino que le escribió, porque algunas de cartas, ¿cierto? Que escribió casi todas, casi la mayoría o algunas de ellas fueron escritas desde la cárcel, pero él las dictaba y alguien la escribía por él. Pero la carta Gálatas se dice que de su puño y letra él la escribió. Ha omitido la acostumbrada palabra de la salutación con que comienza sus otras cartas. En esta carta no se comienza, aunque aquí en el título, antes o sea, del versículo 1, dice salutación, pero dice el escrito que se omite, ¿no? La carta es impresionante. Ha omitido la acostumbrada la palabra salutación con que comienza la otra carta y no hay una sola palabra de conmigo ni de referencia a la salutación de los creyentes en Cristo. Todo Gálatas respira un aire de frialdad extrema, una frialdad extrema, dice el escritor. La reserva con que habla el apóstol no tiene paralelo y aparece de verse a que el triste estado de esta iglesia no nacía tanto de la ignorancia como de la incidencia. Habla de ella como de las iglesias de Galacia, como si la apartara de las demás, las pone en cuarentena, por así decirlo, por infecciosas y peligrosas situaciones. El motivo de esta carta tensa es indignada, indignada era la caída repentina de las iglesias de Galacia en errores doctrinales de los más peligrosos. Después de todo, solo pocas palabras de introducción, el apóstol escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, como lo dice el verso número 6 del capítulo 1, ¿sí? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, dice el versículo 7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, en muy poco tiempo, después de que el apóstol se va, ¿no es cierto? Ellos se desvían, en otras palabras, y por eso le escribe esto, el versículo 6, el versículo 8 dice: mas si aún nosotros no, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, la palabra es maldito, ¿no? O sea, mire las fuertes palabras que usaba el apóstol aquí, porque estaba enojado, por decir, y estaba triste de que ellos se hubieran desviado tan pronto, tan rápido, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, vuelve y lo dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, ahí el apóstol, podemos notar de que está hablándole a esta iglesia de una forma fuerte, no de una forma amorosa. Por eso emite de pronto los saludos y los saluda a fulano de tal y gracias por los agradecimientos como las otras cartas, ¿no es cierto? Pero esta carta, por eso se le llama la carta magna. O sea, vamos a arreglar la conducta, vamos a arreglar el desvío de ustedes, ¿no es cierto? Y estoy triste y estoy
O sea, admirado de que en tan poco tiempo ustedes se hayan desviado, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes en tan poco tiempo no pudieron asimilar? ¿Sí? Si viene otro y les predica, entonces se van tras ese otro. Si viene otro y les dice, entonces trae ese fluctuante, ¿no? ¿Sí? Como niños. En otras palabras, el apóstol les está diciendo a ellos. Entonces, ah, el desarrollo de esta carta, la epístola se divide en tres partes: personal, doctrinaria y práctica. En esas tres partes se divide la carta a los Gálatas: personal, ¿sí? Personal, doctrinaria, doctrina, y práctica, o sea, de aplicar, aplicable. Los falsos maestros habían destruido tanto de la obra de Pablo que él creyó necesario defender su apostolado, demostrando que lo había recibido directamente de Cristo y había sido reconocido por los demás apóstoles como portador de una misión especial a los gentiles. O sea, en otras palabras, le está diciendo, yo voy a ustedes porque directamente a mí me mandó Cristo, ¿no es cierto? Porque el Señor me lo encomendó, no porque yo quiera ir a ustedes o que yo quiera hacerles la vida difícil a ustedes, sino porque Dios me lo encomendó a mí. Yo soy portador de esta misión, ¿sí? Es como la misión que Dios nos ha dado a nosotros de predicar este evangelio, y la gran comisión fue para todo el mundo, no para unas personas solamente, sino para todos, y predicar este evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces, en este caso, el apóstol era el portador de esa misión y él lo estaba haciendo notorio. Esta reafirmación de su autoridad ocupa los dos primeros capítulos. Primero, el primer capítulo, por eso él les está, en otras palabras, podríamos decir nosotros, les está, les está regañando, podríamos decir así, ¿no es cierto? Ahí él cuenta el ministerio de él, el capítulo primero y el verso 11 en adelante. Eh, y mire que ahí vemos el llamamiento de Pablo en el verso 15, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, ¿y a dónde está el llamamiento de Pablo? Ahí Pablo lo hace notorio en el verso 15 del capítulo 1. Pero pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está el llamamiento del apóstol Pablo. Ahí lo puede notar. O sea, y lo dice desde el vientre de mi madre. Hubo otro personaje en la Biblia que nombra también que del vientre, ¿no? El Señor lo llamó. ¿Cuál fue? Si no estoy mal, fue Juan el Jeremías, ¿no? Bautista. Juan el Bautista. ¿En qué Sí. parte lo dice de Juan? ¿En qué parte de Juan? Pero es Jeremías, el más preciso es Jeremías. Jeremías 1:6 creo que también lo dice, Jeremías, ¿no? Pero el de Juan, quisiera mirarlo, si de pronto, si tiene alguna cita, compártanosla. El de Jeremías dice, antes que, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías. El de Juan, ¿lo tienen por ahí? Bueno. Bueno, en realidad no dice específicamente, pero sí pues habla de que la visita de María a Elizabeth, pues él ¿Ah? fue yendo el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Elizabeth o él. Él fue yendo desde el vientre de su madre y del Espíritu Santo. Bueno, entonces podríamos usar esa cita por si algo se necesita, ¿sí?
Y Eso está en Lucas. ¿Lucas qué? Importante, ¿no? Mm, Lucas, está Lucas capítulo 1, 1. sí, en el nacimiento, en el anuncio del nacimiento de Juan. Mm, Déjeme ver el versículo. Lucas 1:25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi ofrenda de los hombres. No, ahí no está el no. versículo. Voy a ir adelante de El Creo que es el 41. verso 41. El Creo que es 41. el 41. 41. 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, Ahí está. la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero le decía, ¿él o Elizabeth? Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, sí, o sea, Elizabeth, ¿no? ¿Dice bien? Bien. Bien, entonces el llamamiento aquí de Pablo, ¿no es cierto? Él lo dice, se lo dice a ellos, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bonito eso, ¿no es cierto? Bien, esta afirmación de su autoridad ocupa los dos primeros capítulos, siendo que la autoridad de Pablo fue puesta en tela de juicio. Tan a menudo será bueno que consideremos cuáles eran las condiciones indispensables para ser apóstol y por lo tanto reclamar autoridad para revisar y sentar las bases fundamentales de la doctrina, la cual llamamos apostólica. O sea, él tenía esa seguridad que Dios mismo era el que lo había llamado, ¿cierto? Está en Lucas 1:11, mi hermano, en adelante. Donde dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Mm? Ahí está. 1:11. Era cuando le estaba hablando a Zacarías, el ángel, ¿no? Sí. Pero ¿sería ahí un llamamiento? Pastor, en el verso, ahorita estoy también leyendo, más adelante de donde leyó el hermano, Ujú. ¿Qué dice verso? en el verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ven, muy bien. Ajá. Verso 15. Ok. Excelente. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Amén. Sí, ¿cuál es su nombre? Su lema, pastor. Zulema, sí, porque ahí dice otra cosa ahí. Ok, listo, gracias, hermana Zulema. Ok, muy bueno, muy buena ese verso. No, no lo tenía aquí subrayado, pero lo subrayo ahora mismo. Ok, bien, entonces sigamos adelante. Entonces, qué interesante, ¿no? Es sentir uno que Dios lo ha llamado.
sentir uno que definitivamente lo que estamos haciendo, pastores y esposas, que es lo que Dios nos ha puesto a hacer, ¿no? Porque en el apóstol había una seguridad y su base era esa. Entonces, por eso es tan bonito que en nuestra organización, ah, pues no hay pastores autopastores, ¿no? O sea, que ellos mismos se hayan nombrado, sino que han sido enviados. Hemos sido enviados, ¿no? Alguien oró por nosotros, impuso las manos sobre nosotros y salimos al ministerio. Entonces, miremos, ¿no es cierto? En este caso, lo- los, ah, los, como las condiciones, ¿no? De un verdadero apóstol, que un verdadero apóstol eh, debería tener. Número uno, dice, haber visto la presencia de Cristo. A ver, no tenemos mucho tiempo para leer cada versículo, pero bueno, qué bueno que ojalá usted lo pueda leer, ¿no es cierto?, en sus tiempos libres y corroborar esto. Haber visto la presencia de Cristo, haber sido testigo de la resurrección de Cristo, haber sido comisionado por Cristo, haber gozado de una inspiración especial, haber hecho milagros, ¿sí? Bueno, en este hay que tener mucho cuidado que algunos cristianos de otras denominaciones, ellos adjudican eso, no es que yo aquí hago milagros, aquí hacen milagros, y él es el que hace el milagro y todo eso. En alguna ocasión, un hermano me dijo, sufre de sus oídos y todo eso. Esa persona no volvió aquí a la iglesia, pero me dijo, pastor, usted no sabe aquí en la Florida a dónde yo puedo ir para que tenga alguien que tenga el don de sanidad y me sane los oídos, que estoy malo en mis oídos. Entonces, mire hasta dónde llega la ignorancia, ¿no? O sea, buscando el beneficio de un hombre y adjudicando, ¿no es cierto?, lo que puede hacer un hombre. Bueno, yo le dije, el que te puede sanar es Dios, no tienes por qué estar buscando milagros. Los milagros deben de seguirnos a nosotros. O sea, nomás que si tú tienes fe ¿no es cierto?, el Señor te puede sanar. Pero entonces este hombre estaba buscando un milagro. ¿Y quién tiene el don de milagros para que yo me arrodillo y que me pongan las manos? Y es más, porque no me lo dijo, pero sé, lo conozco y le pago, en otras palabras, porque es un hombre que tiene dinero, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que estaba buscando. Pero qué bueno que nosotros, si Dios, yo creo que a través de nosotros Dios ha hecho milagros, ¿no es cierto? Pero no en nosotros, es Dios a través de nosotros, ¿sí? Y la gloria y la adoración y la alabanza y todo el reconocimiento tiene que ser de Él, ¿cierto? Nunca decir, oh, es que yo oro por los enfermos y se sanan. No, cualquiera puede orar, el que esté lleno del Espíritu Santo puede orar por ese enfermo y si Dios le da ese don, en ese momento es sano. Sí, 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 pero no eres tú, no soy yo, sino es Dios a través de nosotros. Entonces, el haber hecho milagros, haber fundado iglesias, en este caso, ¿no es cierto?, de este entonces, el apóstol, haber ejercido con autoridad suprema. Esto debería tener un verdadero apóstol, debería de tener estas características, ¿sí? Haber visto la presencia de Cristo. Yo creo que nosotros somos testigos del poder de Dios porque a cada uno de nosotros nos ha transformado, a cada uno de nosotros nos ha hecho diferentes, ¿no es cierto? De pronto, si algunos nacimos en el Evangelio, pues Dios también ha hecho la obra en nosotros, ¿sí? Porque pues al fin y al cabo somos pecadores y Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Yo creo que la presencia de Cristo la tenemos en nosotros, ¿sí? Somos testigos de eso y lógicamente que sentimos, yo creo que todos los que estamos aquí debemos de sentir, estar seguros de que realmente Dios a nosotros nos ha llamado, ¿sí? Nos ha comisionado
hacer esta gran labor que estamos haciendo. Bueno, en los capítulos 3 y 4, los Gálatas, Pablo toma la ofensiva y proclama de nuevo la doctrina de la gracia y de la libertad, en contraste con las restricciones y de la esclavitud de la ley mosaica. Esto lo hace con argumentos tomados de la historia judaica, experiencias de Abraham, las enseñanzas de la escritura del Antiguo Testamento y la obra de Cristo. Explica que la obra de Cristo abolió todas estas cosas que no eran sino prefiguraciones de él. Él declara que la ley en la cual los maestros judíos hacían tanto énfasis era pasajera y que Dios nunca tuvo la intención de que fuera permanente. Era el ayo, que dice la Biblia, que debía traer a los hombres a Cristo para que fuesen justificados por la fe. Pero con la fe debía venir la mayoría de edad para que los regenerados no necesitasen más del ayo. La declaración de independencia de cada creyente es esta: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue el único, ¿cierto?, que cumplió toda la ley a la cabalidad, ¿sí? Y los últimos capítulos, perdón, los dos últimos capítulos son una exhortación a que se haga uso práctico de la libertad proclamada con habilidad consumada. Pablo aplica a los legalistas en general y a los legalistas gálatas en particular la doctrina que ha puesto. Les advierte del riesgo espantoso que corren y de la ruina inevitable que les espera si se ponen bajo la ley para obtener vida. O sea que definitivamente no podía hacerlo. Y después Pablo contrasta las obras de la carne y los frutos del Espíritu. El que se someta a la ley para obtener la libertad del pecado experimentará la terrible lucha de la carne, pero el que es guiado del Espíritu no está bajo la ley. Los herederos de Dios serán caritativos y serviciables, manifestarán las características de los que son nacidos y enseñados por el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que eso es el resumen así rápidamente de estas tres cartas que vimos hoy, ¿no es cierto? Las dos epístolas a Corintios y la epístola a los Gálatas. Hermanos, gracias por atender la clase. Y si Dios lo permite, entonces el otro martes, que sería el 9, entonces estaríamos viendo lo que es Efesios, Filipenses y Colosenses, para que así podamos terminar como lo dijo nuestro líder del instituto, nuestro hermano Adonai. Entonces, bueno, vamos a correr un poquito, pero podemos aprender, podemos repasar y recordar. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero el recordar pues refresca la mente también. Vamos a despedirnos en este día y le vamos a rogar a nuestro hermano Javier que nos despida en oración.